Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. El turismo es una de las actividades productivas más destacadas de nuestro país. Uruguay es un destino cada vez más conocido. Hay quienes consideran que el turismo es la industria sin chimeneas. Vamos con el primer informe para conocer cuántos turistas llegan a Uruguay. Hasta octubre de este año, ingresaron a Uruguay 2.631.850. Esto representa un aumento de 11% con respecto al mismo periodo pero del año anterior. El principal destino fue Montevideo, seguido por Punta del Este, el Litoral Termal y Colonia. Los argentinos se mantienen como los principales visitantes del país, seguidos por los brasileños y los uruguayos, que viven en el exterior. Los turistas europeos se consolidan en cuarto lugar. En el periodo que va hasta octubre de este año, ingresaron al país más de 1.400 millones de dólares por concepto de turismo. La balanza de turismo que se estima restando el gasto de los uruguayos en el exterior contra el dinero ingresado en Uruguay da como saldo positivo más de 623 millones de dólares. Y le damos las buenas noches y la bienvenida al subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff. Un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está preparado el país para la temporada estival, como se suele decir? El país siempre se prepara bien para las temporadas estivales, sobre todo porque mucha fuente de trabajo depende de eso y muchas expectativas están. Entonces hay una preparación. Las propias casas y los comercios reflejan que se prepara, pero de alguna manera creo que es importante siempre tener el cuidado de atenderlos y darles la bienvenida en las mejores condiciones. Nosotros conversamos con varios operadores turísticos para conocer precisamente cuál era su visión, de cuál es el estado en el que se encuentra el sector. Vamos a ver el informe y ya seguimos con la conversación aquí. Sin chimeneas humeantes ni miles de contenedores esperando a ser embarcados en el puerto, pero sacando provecho de los kilómetros de costa, de la tranquilidad del campo o de nuestro patrimonio histórico, el turismo se consolida año a año como una de las principales actividades económicas del país. Estamos hablando de una actividad por el cual ingresa al país casi 2.000 millones de dólares al año y donde hay empleos en cifras cercanas a los 100.000, ¿no? Estamos hablando de una actividad muy importante para el país. Aunque a veces los uruguayos nos cueste verlo, nuestro país tiene mucho para ofrecer a nivel turístico. Nosotros no tenemos ni grandes accidentes geográficos, no tenemos el Perito Moreno, no tenemos montañas, no tenemos grandes ruinas arqueológicas, pero tenemos a la gente que, a pesar de que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, el de afuera nota una diferencia con otros destinos, ¿no? Hay para todos, hay para el que le gusta el ruido y el barullo y volverse loco con el tránsito y con todo, y hay para aquel que quiere estar absolutamente apartado, como en el balneario más apartado. Acá hay para y pasando por supuesto por toda la gama del medio. Y lo mismo ocurre en materia de precios y lo mismo ocurre en materia gastronómica, por ejemplo. Uno puede visitar muchos lugares turísticos y zonas lindas, paisajes hay en muchos lados, también en Uruguay. Creo que lo que ofrece Uruguay es una experiencia, por eso cuando nosotros decimos qué es lo que le ofrece Uruguay al mundo, le ofrece calidad de vida. Uruguay es un buen país para visitar, para hacer turismo, para hacer negocios, para invertir. ¿Por qué no para vivir? Como todo sector en desarrollo, el turismo no es ajeno a los dolores del crecimiento. Y si bien todos los involucrados coinciden en que se va por buen camino, aún quedan cosas por hacer. El turismo de Uruguay es una industria que viene creciendo mucho, sería necio no decirlo, a nivel nacional, pero falta sí desarrollo, apuestas y si bien han surgido productos y servicios que tienen que ver, supongo, con el impulso de privados, creo que falta desarrollo de parte de las autoridades, falta un proyecto y que se vea al Uruguay como que tiene otras puertas turísticas. Nos está faltando, yo diría, un grado superior de comprensión del fenómeno turismo desde su realidad sistémica, en tratar de fortalecer las capacidades, las estrategias de todos los actores en agregar valor a lo que ofrecemos. Lo primero es reconocer que no podemos estar conformes con lo que tenemos, siempre tenemos que tener expectativa de que podemos mejorar.
siempre podemos ir a más. Esto no quiere decir que no estemos mejor que hace un tiempo, pero eso sería el consuelo del tonto. Creo que tenemos que visualizarnos, que hemos mejorado mucho, pero que tenemos que seguir trabajando para mejorar más. Así sea en la limpieza, así sea en la iluminación y así sea en la seguridad. O sea, como hoy día estamos pensando en negociar con China, con países, bueno, potencialmente es el europeo, el alemán, la gente que dispone de dinero, el japonés. Nosotros deberíamos, como país, buscar ese turismo, no el turismo de acá, de la vueltita, que en definitiva son como nosotros, ¿no? O sea, con poder adquisitivo medio bajo, que les da para pagar el pasaje en 12 cuotas, suben arriba un crucero, pero gastar, a la hora de gastar, no gastan mucho. Contar con más personal capacitado para que pueda articularse un sistema más profesional es uno de los principales desafíos que se plantean a futuro. Esta realidad no escapa a lo que es la realidad del país todo, que ha habido en materia de educación, ahí ha habido un claro retroceso y esto se trasluce claramente en lo que es la atención al público. El turismo está consiguiendo un lugar de consideración en la sociedad uruguaya por su importancia económica, laboral, social y junto con ese espacio que el turismo se va posicionando, las empresas paulatinamente están valorando la formación profesional de sus trabajadores. Este es uno de los sectores que más depende de los vaivenes de la economía nacional y en ese sentido todo apunta para que este 2017 comience con una buena temporada. La fotografía de hoy me dice que la temporada va a ser buena, que van a venir muchos turistas, fundamentalmente argentinos, porque además, entre otras cosas, además de que les encanta, de que nuestra idiosincrasia, bueno, todo lo que todos sabemos, la naturaleza, lo hermoso que es todo esto, además de todo eso, como si fuera poco, como muy pocas veces estamos convenientes. Que hay muy buenas reservas, que hay como optimismo, bueno, y la verdad que nos hace falta tener una muy buena temporada turística, ¿no? Y ya hay atisbos, o sea, fines de semana que hubo feriados, eso se ha trabajado bien y bueno, hay niveles de reservas interesantes, o sea que si no pasa nada extraño, o sea, si la estabilidad en la zona sigue, si no pasa nada a nivel político que complique las cosas, creemos que va a ser una muy buena temporada. ¿Coincide, Liberov, que se viene una buena temporada? A ver, los grandes flujos turísticos en el mundo, no en el Uruguay solamente, se producen cuando en el país donde uno vive, su poder adquisitivo crece un 10% en donde yo quiero ir. Ahí es cuando efectivamente pasó con los uruguayos cuando fueron a Argentina hace un par de años y de alguna manera hoy estamos viviendo parte de eso. Cuando nosotros teníamos problemas fue que aprobamos las medidas de los beneficios fiscales para los turistas y eso nos permitió competir en un momento en que esa diferencia de cambio no era tan favorable. Hoy, efectivamente, tenemos esa ventaja. En el caso de Brasil, cuando estaba a 4.20 el real por dólar, era una situación un poco distinta, ahora está entre 3.18 y 3.40. Por lo tanto, esas dos variables coinciden para que efectivamente pueda ser una buena temporada si no cambia abruptamente. Ahora, hay tantas opiniones en lo que vimos en el informe previo que es difícil en un tan breve lapso poder contestar todo, pero entre otras cosas, es la primera vez que el Uruguay tiene un programa de desarrollo del turismo desde el año 2008 con la perspectiva 2020. Nosotros teníamos 540 millones de dólares de ingresos en el 2005 y tenemos 2.000 millones de dólares, sin contar las inversiones. Porque incluso cuando se dice los de aquí gastan poco, en el Uruguay hay más de 300.000 argentinos que tienen propiedades que gastan unos cuantos millones cuando vienen y cuando compraron. Y los brasileros ahora vienen y han comprado. Y los paraguayos son los turistas que más gastan en el Uruguay. Vio que Gabriel Andrade hablaba del tema de la profesionalización. Correcto. Ellos pensaron en la Universidad Católica en una carrera enfocada precisamente a preparar gente objetivamente para el mercado de trabajo. ¿Cree que es el salto que aún le falta al sector? ¿Más profesionalización? El turismo como actividad económica es una actividad joven. Si nosotros miramos el Uruguay, país agroexportador,
Vamos a ver facultades de diferente tipo, institutos, inversiones de todo tipo, ministerios que ya son prácticamente el Estado de hace muchos años. El Ministerio de Turismo surge después de la dictadura, antes había Dirección Nacional de Turismo, y por otro lado, el desarrollo de la formación en turismo en el Uruguay es muy reciente. A la salida de la dictadura, la UTU solamente tenía cursos que tenían que ver con gastronomía y con recepcionista de hotel. Recién la Universidad de la República puso una tecnicatura a través de la Facultad de Humanidades. Luego vinieron institutos privados que también empezaron a trabajar en esa dirección. Reciente es la creación de la licenciatura de turismo. Y los máster, por lo menos los cursos de posgrado en turismo en alianza con la Universidad de Siena, no tienen más de 7 años, 8 años. Entonces, es una actividad relativamente joven. Claro. Y eso requiere profesionalismo, sí. Yo recuerdo cuando fui director de turismo de la ciudad de Montevideo, que en las 19 departamentos prácticamente era prensa y turismo, cultura y turismo, deporte y turismo, relaciones públicas y turismo. Ahora, efectivamente, hay varios departamentos que han incorporado el turismo directamente e incluso han comenzado a incorporar profesionales del turismo, egresados de las carreras o egresados del bachillerato tecnológico en turismo, que eso no existía en el Uruguay y está asociado a la UTU. Entonces, todo eso va conformando un cuadro. Aparte, no nos olvidemos que estamos en un país de mi hijo el doctor. Hay un conjunto de actividades que no tenían el prestigio social. Hoy, ser el chef de una cocina importante comienza a ser respetado en la sociedad y eso trae consigo que también de otra manera sea mirada la actividad. Pero fíjese que individualmente considerado el turismo es la actividad económica más importante del Uruguay. Ni la carne, ni la soja, ni la forestación, ni siquiera creo que los secanos, el conjunto de los granos, tomados en conjunto, representan más que el ingreso por turismo. ¿Cuánta gente hay hoy registrada en el BPS que trabaja en la construcción? No llega a 60.000. En el momento pico tuvo 75.000. Si tomamos lo que tiene que ver con el turismo, la encuesta Continuo Hogares da 96.000 empleos. Pero además, ¿cuántos empleos de la construcción están relacionados al turismo? ¿Cuántas de las inversiones inmobiliarias que hay en el Uruguay están relacionadas al turismo? Una de las críticas que se le hace al sector son los salarios, ¿verdad? Porque también cuando uno habla de profesionalizar, cuando uno habla de dar mejores servicios, también tiene que pagar mejores salarios. No cabe ninguna duda. No se puede pretender pagar 10.000 pesos y dar... Hoy no hay 10.000 pesistas en el sector, pero de todas maneras, muchas veces efectivamente se tiene una actitud un tanto esquizofrénica, ¿no? Se demanda mucho del punto de vista de la mano de obra y no se está dispuesto a dar por esa mano de obra calificada acorde con eso. Entonces, es muy difícil decirle a una persona que tiene que hablar 2 idiomas, tiene que dominar computación, tiene que tener determinada calidad de gestión de recursos humanos y ganar menos de 20.000 pesos. Eso así tiene problemas, efectivamente. Recién lo decía, bueno, la gente vinculada con el sector que, y usted también, para esta temporada Uruguay tiene bastante buenos precios para ofrecer. Igual hace unos meses hubo alguna discusión entre la ministra, el ministerio y algunos operadores privados porque, bueno, el incremento de los precios también, ¿no? Pero el tema de los precios, lo mismo que la calidad, es un problema relativo. El problema es la calidad que yo voy a ofrecer por determinado precio. Claro. Nadie que va al Carnaval de Venecia puede pensar que el café en la Plaza de San Marco cuesta 3 euros en el medio del carnaval. Ahora, si ese café no viene con una Maretti y no hay música alrededor y viene frío, entonces lo que a mí me quieren cobrar de 15 euros es un robo, no un precio razonable, porque hay una relación de calidad-precio. Acá de lo que estamos hablando en ese sentido es eso. Siempre van a haber en un proceso donde intervienen miles de intereses y empresas los que están desfasados de la tendencia. Pero efectivamente, así como Borsari en determinado momento dice, hay tantos precios, es cierto, en el puerto de Punta del Este, uno tiene comida donde el kilo de comida con marisco cuesta 1.000 pesos. Para 2 personas es bastante comer, 3 personas también, por lo tanto estoy hablando de un plato por 350 pesos. Eso es relativamente lógico de calidad-precio en un lugar que es lo que es.
¿no? Y vamos a decir respecto a los precios, vamos a ver nuevamente lo que decía Luis Borsari, director de turismo de Maldonado. ¿Cómo no? Siempre en octubre, en Brasil y en Argentina, eran titulares de los diarios lo que cobraban el café en ese lugar y se lo adjudicaban a Punta del Este como si en Punta del Este todo se cobrara como se cobraba ahí. Bueno, lo mismo pasó con esta pizzería y la verdad que está bien, como tapa del diario yo no digo que no sea buena, es una cuestión de los periodistas, pero no es la realidad ni por asomo. La responsabilidad, sinceramente, con que el sector privado, desde hace años y cada vez más fuertemente, la responsabilidad que tiene el sector privado en cuanto a la materia de precios, la prudencia que hay en materia de precios, es muy elogiable. Bueno, yo dije, hay lo que se van de la tendencia. Y el problema del titular lo hace el que pone a una pizza 810 pesos. No es que efectivamente lo haga el que habla de eso. Ahora, si efectivamente, yo dije que había otros precios y efectivamente se verifica, se puede confirmar que hay una gama muy amplia. Están desde los restaurantes, 5 tenedores si ustedes quieren para ejemplificarlo, que pueden costar $150 por cubierto o $200 por cubierto, hasta lo que puede ser una comida de $25 de una comida, de un menú turístico, que eso es absolutamente normal en un lugar como ese, en el pico de la temporada. Porque no estamos hablando del invierno. El problema también es que los precios varían y hay que adecuarse a determinadas características del lugar. Hay gran expectativa con la llegada de los argentinos, Sí. Que se señala que ya desde el año pasado, desde que se supo que cambiaba, el gobierno cambió esa perspectiva, ¿no? Solo con saber que había ganado Mauricio Macri, empezaron nuevamente a llegar los argentinos. Nosotros decíamos, el 30 de octubre no habían habido elecciones en la Argentina el año pasado. Y nosotros teníamos un 6% más de argentinos que el año anterior. Ajá. O sea, lo que hizo la elección fue descomprimir una situación de un manejo que desestimulaba el manejo de divisas y la salida de exterior, o cobraba 35% de impuestos sobre las tarjetas de crédito y su manejo. Eso fue de otras características. Y el turismo es una actividad que efectivamente los factores motivacionales o subjetivos influyen sustantivamente. Entonces, lo que se dio fue un crecimiento rápido. Había pasado también cuando se liberaron el uso de los puentes, crecimos 400.000 argentinos. Habíamos recuperado antes un número, pero que volvimos a crecer. Y ahora estamos en una situación, fíjate, en octubre vinieron 27% más de argentinos que el año pasado. Sí. ¿Está bien? Pero también podemos decir que en octubre vinieron 35% más de chilenos que el año pasado. Y eso tiene que ver con conectividades aéreas que no teníamos y que ahora tenemos más. Y de alguna manera los argentinos también se refleja un estado de ánimo de la fidelización que tiene el cliente argentino para con Uruguay, y eso es muy importante. Y tendríamos que cuidarlo y debemos cuidarlo mucho más. En el caso de Brasil, nosotros hasta julio veníamos bajando, o teníamos una queda con relación al año pasado. Nosotros terminamos la temporada de este año con un 20% abajo el número de brasileros. Hoy estamos con un 6% abajo. Quiere decir que desde julio volvimos a recuperar brasileros, y si no ocurre nada extraño es probable que lleguemos a fin de año prácticamente igual que el año pasado, que es casi un milagro para lo que pasó en ese país a lo largo de todo este año. ¿La conectividad? Bueno, hoy Uruguay, la oferta de asientos para llegar a Uruguay es quizá como mucho más de 15 años que no teníamos una oferta de esa característica. Ahora, eso no quiere decir que todo está bien o que hemos recuperado todo. Hay algunas ciudades de Brasil donde todavía no hemos recuperado la conectividad, pero si nosotros miramos, por ejemplo, con Europa, hoy tenemos frecuencias prácticamente diarias entre Madrid y Montevideo, tenemos frecuencia diaria de París, tenemos 4 frecuencias de San Pablo que se corroboran con la TAM desde 10 ciudades. Tenemos la posibilidad con aerolíneas vía Ezeiza. En América Latina tenemos 2 vuelos desde Lima, 2 vuelos prácticamente todos los días desde Panamá. Tenemos Asunción de Paraguay, que no lo teníamos, lo tenemos con 2 vuelos. Y Chile, usted decía también. Y Chile, que aumentó con la entrada de una nueva aerolínea. Entonces, con Buenos Aires tenemos conectividad también en un número importante. El otro día estaba leyendo así que con Punta del Este
Van a haber alrededor de 1000 vuelos en lo que tiene que ver con, a lo largo de toda la temporada con Punta del Este, y a eso hay que sumarle también lo que son los vuelos privados que llegan en el pico de fin de año. Se puede decir que Alazú nunca despegó como para hacer una evaluación si hubiera mejorado la conectividad de nuestro país. Alas Uruguay fue un esfuerzo que en determinado momento los números dan de que efectivamente contribuyeron cuando estuvieron funcionando en el corto lapso que lo hicieron. Particularmente lo podemos decir con el caso de Asunción. No solo que ayudaron desde el punto de vista de la conectividad, sino que ayudaron con el precio de los boletos, porque estaban a $700 y pasaron a costar $300. Entonces, desde ese punto de vista, demostró que jugaba un rol y que hubiera sido bien interesante que la sustentabilidad de ese proyecto hubiera estado más sólida de lo que estuvo. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Seguimos conversando sobre turismo. ¿Le convence esa definición de turismo industria sin chimeneas? Porque bueno, hay distintas... No, técnicamente no me convence para nada porque la industria implica de una u otra forma una transformación de materias primas que en los servicios no se dan. El turismo es un intangible, es un servicio. Por eso incluso se utilizó en determinado momento la palabra servucción, como la capacidad de producir servicios. Lo mismo... de alguna forma, todos entendemos lo que se quiere decir con eso. Entonces, tampoco la rebusquemos tanto, pero desde el punto de vista técnico no es una definición correcta. Desde el punto de vista publicitario, Uruguay está incursionando en diferentes mercados promocionando el país. Uno en distintas cadenas de televisión lo ve, ¿no? Ve la publicidad de nuestro país y eso se ha convertido en algo fundamental. A ver, lo que nosotros tratamos de hacer es posicionarnos en la cabeza de aquel que está por definir sus vacaciones. Y hoy el bagaje, la cantidad de herramientas que se tienen para hacer eso es absolutamente impresionante. Absolutamente impresionante. Y va creciendo el porcentaje de los medios digitales en relación con los medios tradicionales. Hoy el Ministerio debe estar a más o menos un 11-12% de su presupuesto de campaña lo hace a través de medios digitales, que es lo que se llama compras programáticas o segmentos a los cuales compra de públicos y audiencias. Eso significa ubicar las personas del sexo, de la edad, en los horarios, en los días, en los lugares que efectivamente está pasando, a los efectos de tratar de dar un mensaje. Y yo puedo estar desarrollando una campaña con determinados mecanismos para el sur de Brasil, que son distintas que para Chile, y en la Argentina son distintas de Capital Federal con Entre Ríos, con Santa Fe. Y de una u otra forma yo puedo saber hoy si me están viendo los mensajes a través de un mobile, si me están viendo con una tablet o me están viendo con un PC. Y a su vez tengo que cambiar las inversiones en función de cómo me están respondiendo esos públicos a mi mensaje. Entonces, lo que hace 10 años era comprar centímetros columna, segundos tanda, etcétera, hoy ha cambiado radicalmente. Incluso ustedes van a ver en las señales que nosotros trabajamos mucho más con contenidos que con tandas tradicionales. Nosotros cuando estuvimos en el restaurante Francis en Punta Carretas, aquí en Montevideo, conversábamos con el director del lugar. Con Lataroschi, Alberto exactamente, con Alberto Lataroschi, y él nos explicaba precisamente eso, ¿no? El posicionamiento diferente que hoy representa todo el mundo de las tecnologías. Y también explicaba por qué uno al turista le tiene que ofrecer algo más que un plato de comida. Nosotros vendemos placer, nosotros vendemos una experiencia que tiene que ser redonda, ¿no? O sea, ¿y a qué le llamo eso de tener un servicio profesional desde el momento que se atiende el teléfono o se recibe un mail de reserva? A honrar las reservas cuando llega el cliente, porque de nada sirve haberle tomado nota y después cuando viene que no esté la reserva agendada. Por supuesto, en el servicio, en la gastronomía, despedirlo en la puerta y si necesita un taxi, pedírselo también. Y nosotros consideramos que la experiencia termina cuando se subió el taxi
y no tuvo ningún incidente en la parte de afuera del restaurante y se fue. Ahí termina nuestra responsabilidad sobre el cliente. Bueno, está bien, es interesante, ¿no? Hoy, son las nuevas exigencias. Pero él tiene otro desafío, que es que esa persona sea capaz de comunicar que vale la pena la experiencia en Francis, el restaurante de él. Y entre otras cosas, porque hoy el comunicar la experiencia en tiempo real es uno de los valores más importantes de la comunicación. Sí, el consumidor hoy pasó a tener un rol en el turismo, ni que hablar, en el transporte también. Hoy decir, la gente cada vez más busca, va a ir a un restaurante, ¿qué dice la gente sobre ese restaurante? Bueno, en el caso de ellos tienen muy buena repercusión, ¿no? Realmente tienen muy buena repercusión. También salimos a hablar con algunos turistas, fue divertido. ¿Qué es lo que buscan los turistas cuando llegan a Uruguay? Uruguay ha pasado por un cambio muy importante que va alineado a un cambio mundial que está pasando, que es bastante abierto de mente, pero lo que es diferente de Uruguay es que no es abierto de mente sin quererlo, no hay una voluntad o un movimiento para abrir nuestras mentes. Al ser un país también que es de inmigrantes, es bastante amable con lo que son los turistas o los extranjeros, porque es muy fácil lo que es relacionarse, entender el punto de vista, porque todos tenemos nuestro abuelo, nuestro bisabuelo que vino de algún otro país. Entonces eso lo hace un país que le da una bienvenida muy buena a los turistas. Yo no tenía ninguna expectativa de Uruguay, porque nada, vamos a recorrer toda Latinoamérica, Uruguay está ahí nomás, esperás que sea... Había venido una sola vez de muy chica, pero nada, lo encuentro totalmente distinto a Argentina, me encanta, la gente es lo más, están todos muy relajados con el mate, no sé, me re gusta. Estamos mochileando por todo Sudamérica y llegamos en Montevideo hace 2 días. Y sí, empezamos el viaje aquí en Montevideo y ya me encanta mucho. ¿Cómo encontrás? ¿Lo encontrás buenos precios, buenas cosas para comprar, lindas cosas para ver? Sí, no hemos visto mucho todavía, pero ya la comida es rica y sí. Asado. Sí, asado. Lo bueno que tiene el Uruguay que es un país muy tranquilo, que eso te lo dicen siempre, es un lugar lindo para pasear. Las costas uruguayas te las nombran continuamente, digo la verdad, que es, dentro de todo, a nivel turístico creo que estamos mejor que nuestros vecinos. De a poco comienzan a aparecer nuevas opciones que promocionan a Uruguay más allá del mar y las playas y buscan que los turistas nos visiten más allá de enero, febrero y marzo. A ver, si uno va a Río, va a la playa. Nosotros creemos que si uno va a Uruguay tiene que ver el fútbol uruguayo, sobre todo por lo que significa para todos nosotros. Hace 20, 30 años, andar por Borlero fuera de temporada, ahora tuve que estacionar a una cuadra, y eso no existía ni por asomo, paraba arriba de la vereda igual. No había, ni los Sioux andaban, como dicen algunos. Eso ha cambiado muchísimo y nosotros estamos empeñados en cambiarlo más aún. El Centenario es un templo, de hecho es un monumento que queda de FIFA. Era Wembley y Maracaná y ya no es más. Entonces, sigue siendo una especie de coliseo para el futbolero. ¿Qué le contamos? Le contamos un montón de cosas. Ellos siempre, depende de dónde sea la nacionalidad del turista, ¿no? Pero siempre se sorprenden por las condiciones de los campos de juego, la pasión del hincha. Acá el hincha que está con la radio te habla, te comenta el partido. En Europa o en Estados Unidos eso no es normal, hasta lo gastronómico. O sea, hay un montón de cosas que lo hacen único en el mundo. Cada vez está llegando como más gente al Uruguay, ¿no? Cada vez más gente porque lo atractivo del país es contagioso, es eso de lo que tiene la gente, es eso de que una persona que no habla nada de español puede preguntar en la calle y si la persona no habla su idioma, igual te va a hacer un dibujo para ayudarte y eso es algo que se pasa de boca a boca y que no aparece en ningún folleto. Bueno, allí tenía, buscar extender la temporada más allá de los 3 meses de verano es algo que no es de ahora, el Ministerio se ha propuesto, ¿no? Digo, que el país sea los 12 meses del año posible de ser visitado y tiene atractivos. Seguramente mucha gente no sabe que hay esta excursión por el Estadio Centenario, otros campos de juego y también el Museo del Fútbol, ¿no? Ese muchacho que está allí, que tiene una agencia especializada en el fútbol, por decirlo de alguna manera,
es producto efectivamente de una política a largo plazo, aunque él decía que no había plan, porque él fue apoyado por Innovaturismo, que es un proyecto justamente que tiende a buscar experiencias innovadoras, promover experiencias innovadoras, y eso lo estamos desarrollando. Hoy cuando tenemos lo de Pájaros Pintados, que es un proyecto de todo el litoral del Uruguay, cuando el Uruguay nunca atendió lo que era el turismo náutico, son políticas de largo aliento y hay que seguir trabajando e invirtiendo. Cuando se invirtió en el Centro de Convenciones y Ferias de Punta del Este, es la inversión de política turística más importante de los últimos 50 años de este país. Y es justamente porque momentos de temporada pico los tiene cualquier país. En el Caribe hay 283 días promedio de sol. Sin embargo, Cancún tiene estacionalidad y tiene temporadas pico. ¿Está bien? Entonces, eso va a existir en todo país y en todo momento. Bariloche tiene su experiencia vinculada a las vacaciones y julio, porque hay nieve. Nosotros tenemos el verano y las vacaciones, por lo tanto, no podemos mover eso. Ahora, si miramos los números de los ingresos al Uruguay entre noviembre y abril, vamos a ver que efectivamente van creciendo. Y eso significa ya unos cuantos meses, no solamente los 30 días que son pico. Por supuesto que a todo el mundo le gustaría tener el 100% de su establecimiento ocupado 365 días del año. Bueno, hay un pico donde se da de determinada manera. Pero el Uruguay hoy tiene políticas de diversificación en todo el territorio. Cuando se hablaba de turismo en San Javier, o de hacer experiencia de turismo de compra en Rivera, o tener lo que es el Fraiventos ahora en proceso, dado que es patrimonio cultural e industrial de la humanidad, o incluso lo que de alguna manera estuvimos viendo a ver en Cerro Chato y en Santa Clara el otro día, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos poner en Cerro Chato en valor la casa donde se votó por primera vez una mujer y ahora va a cumplir el año que viene 90 años. Bueno, esas son las comunidades que van buscando efectivamente sus especificidades para generar alternativas. Y cada vez más son los lugares donde en esa experiencia, lo mismo que en la Taroski, en un restaurante aquí, esa experiencia hay que vivirla en San Javier con la colonia de los rusos. Y por eso son las áreas protegidas y por eso Quebrada de los Cuervos. Y por eso... Sí, y con las nuevas tecnologías también. Sí. No siempre se necesita, o es posible además, tener una gran infraestructura, pero sin embargo con las nuevas tecnologías hoy se puede conseguir habitaciones en lugares donde no existan hoteles 5 estrellas, por ejemplo. Bueno, Bed and Breakfast existe en el mundo y aquí también, o sea, la experiencia se da naturalmente cuando, por ejemplo, en la Semana de la Cerveza no quedan cuartos y la gente alquila un cuarto. O en las llamadas en Durazno pasa lo mismo. Bueno, eso se trata de sistematizar. Por ejemplo, en Quebrada de Laureles hay 5 casas que tienen 10 habitaciones que permiten efectivamente dar alojamiento a las personas. Bueno, a Quebrada de Laureles, eso, si va alguien y se queda allí 3 veces, digamos, a lo largo del mes, se da que se puede rentar 5 veces, eso cambia la calidad de vida de mucha gente también. Y eso es lo que está empezando a pasar en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque el turismo empieza a ser visualizado como una actividad importante para el país y para las personas. Entonces, desde ese punto de vista, aparecen ofertas, aparecen posibilidades, y lo que hay que hacer efectivamente es ir profesionalizando. Por eso está por primera vez, INEFOP tiene una sectorial turismo. Habían 2 sectoriales dentro de INEFOP para la capacitación. Una de la forestación, la otra de la construcción. Ahora hay una de turismo. Y nosotros estamos desarrollando cursos a demanda de los lugares en todo el territorio nacional hoy. Vamos a terminar capacitando alrededor de 1.200 personas en el plazo de 2 años. Y eso es política. Se puede decir además que el Ministerio de Turismo obtiene ser como una política de Estado que cuenta con consenso con los operadores privados, con los demás partidos políticos. No hay sobre la mesa, no los estoy llamando, grandes cuestionamientos, podrá haber diferencias por supuesto, pero grandes cuestionamientos a la política que se lleva adelante. Nosotros también sobre eso conversamos y vamos a ver lo que recogimos. En materia turística no hay colores. En materia turística se trabaja independientemente de lo que son cada 5 años las campañas electorales, que cada uno tiene su corazoncito, y cada uno
se pone la camiseta o la bandera que más le quepa o que más le guste, pero fuera de lo que es la campaña electoral, en materia turística hay realmente un equipo que trabaja todos juntos. No quiero decir que todos opinemos igual, porque eso no sería verdad. Siempre hay matices de opinión, pero siempre los matices de opinión se discuten en una mesa civilizadamente y siempre terminamos poniéndonos de acuerdo. Públicos, privados, privados públicos, públicos departamentales, públicos nacionales. Desde la parte estatal, en lo que respecta al Ministerio de Turismo, o sea, al ser un equipo que viene trabajando hace tiempo, o sea, ha sido un equipo coherente que ha tenido líneas de acción que nosotros las visualizamos como muy positivas. Hay muy buena comunicación, incluso se ha potenciado ámbitos público-privados como ser el conglomerado de turismo de Montevideo, que hoy se devino en Montevideo Buró. Bueno, allí tenía A ver, la historia del turismo en Uruguay no empezó en el 2005 cuando llegamos nosotros al gobierno. Tenía antecedentes y de hecho cuando llegamos por primera vez a 3 millones de turistas, de visitantes, nosotros invitamos a José Villar, que fue el primero que habló de ese tema para que participara de lo que era un éxito de todos. Ahora, lo que sí es cierto que por primera vez hay planes a mediano y largo plazo. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, cuando se aprueba la ley de turismo que venía a reformar la del 74, se aprueba por unanimidad en diputados y 20 en 21 en senadores. Por lo tanto, ahí estoy dando la visión de que eso efectivamente constituye una base común sobre la cual transitar, y desde ese ángulo también hay que decir que nosotros hemos puesto un esfuerzo muy grande en que el sector privado, que es en definitiva el que materializa el desarrollo del turismo, más allá de las líneas de actuación, participe y tenga ámbitos de expresión, tal cual expresa Luis Borsari. Bueno, no necesariamente hay que opinar exactamente igual en todos los temas. Ahora, lo que se ha tratado de ser es coherente con una política y por eso ahora, por ejemplo, vamos a comenzar, ya iniciamos el trabajo de revisión, el Plan 2020 hacia el 2030. Y seguramente van a haber muchas cosas que no tuvimos en cuenta cuando se elaboró hacia el 2008 este plan que hoy estamos ejecutando y que eso va a aportar lo que todos tengan que decir, querer. De hecho, nunca había habido una territorialización de la gestión turística como hay ahora, con funcionarios del Ministerio o trabajando en el proyecto con el Banco Interamericano que están en el territorio, y eso nos ha permitido hacer muchas cosas que antes desde Montevideo eran imposibles de hacer para todo el país. Y en eso creo que ha sido un acierto, creo que efectivamente ha habido coherencia en el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de este periodo y de alguna manera la relación que hoy existe en el ámbito turístico es una expresión civilizada de lo que entiendo ayuda y contribuye a mejorar la calidad de todos, porque en particular el turismo es bueno del punto de vista empresarial, pero mejora la calidad de vida de los residentes, que es lo que nos tiene que preocupar. Respecto a Rocha, ¿cómo lo está visualizando? Bueno, Rocha es un territorio bien complejo desde el punto de vista del desarrollo turístico. A lo largo de la costa y hacia el interior se desarrollan múltiples comunidades. No hay un turismo de Rocha que pudiéramos decir que es igual, ¿no? O sea, no es homogéneo. Desde Cabo Polonio hasta La Paloma hay múltiples actividades en el medio, pero ahora Rocha tiene lo que se denomina la Organización de Gestión de Destino, la OGD. Eso es un ámbito público-privado que atrás de un plan estratégico que se construyó por parte de los actores, hoy permite ir viendo acciones en particular en diferentes ámbitos. Y por eso el Polonio, que antes era un caos desde todo punto de vista, hoy trata de estar regulado en cuanto a los ingresos y a la salida, trata de que tenga un manejo sustentable internamente, se ha tratado de colocar baños, enfermería, etcétera, con trabajo sustentable, respetando el medio ambiente, y al mismo tiempo le ha generado las condiciones de ingreso a Polonio un cambio cualitativo con relación a lo que allí había. Bueno, ahora lo último que estábamos haciendo era finalmente llegar con la fibra óptica para instalar un cajero adentro de la terminal. Entonces, esos son pasos que van en la dirección de lo que hay que seguir construyendo. Pero además, Rocha no es solo la costa.
Rocha comienza a hacer todas las opciones que se tratan de construir en el territorio con una gran biodiversidad y que es muy importante a los efectos de mejorar la oferta turística de Rocha. Benjamín Liberov, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlo. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos con Gerardo Caetano. Ha sido un gusto. Muchas gracias a usted. Y le damos las buenas noches al historiador Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Hay coincidencia de lo que representa para el turismo las políticas impulsadas desde el Ministerio? ¿Hay acuerdo? Lo señalaban los propios operadores privados, en el caso, por ejemplo, de Luis Borsari, director de turismo de la Intendencia de Maldonado, que es una intendencia blanca hoy día, ¿no? Sí, aquí tenemos el ejemplo de una política pública coherente, que basa la coherencia, que es la previsibilidad, la apuesta estratégica, cosas muy importantes. En primer lugar, la continuidad de un elenco de conducción. Aquí, en los 2 primeros lugares del Ministerio, hemos tenido, en 12 años de gobierno Frente Amplista, 3 figuras. Lescano, luego Lilian Quechichán, que era viceministra, y Benjamín Liberov, que además era uno de los principales asesores en la primera etapa. En segundo lugar, plan estratégico. En el 2008, un plan de desarrollo turístico hacia 2020, que ahora se va a reformular en la perspectiva de llegar hacia el 2030. Después, acuerdo interpartidario, una ley de turismo votada, como corresponde, por todos en diputados, por casi todos en el Senado. Después, articulación público-privado. Tuviste grandes empresarios que tienen distinto color político, pero que a la hora de pensar en el turismo revelan que este es un tema de todos y por otra parte un tema de enorme relevancia. Los números son muy impresionantes. Sí. Lo decía bien Liberov. Aquí estamos... Del ingreso de personas y del ingreso del dinero. Por supuesto. Además, fijarse objetivos. 3 millones de personas, reiterar la población del país en el ingreso de turistas. Ir mejorando progresivamente. Incluso enfrentar situaciones adversas, como fue toda la situación argentina, con esa limitación, con esas restricciones para el turista, con una fidelización del turista argentino que permitió, aún en los peores momentos, mantener una presencia de argentinos que fue fundamental. Y luego promoción en la región y más allá de la región. Yo quedé muy impresionado con el número de europeos que vienen a hacer turismo al Uruguay y cómo está creciendo. Sí, es un destino cada vez más conocido y eso no hay duda, creo que están en los números, no lo inventamos. Por cierto, y además estamos hablando, como se refería, a un ingreso anual de casi 2.000 millones de dólares y a un sector que emplea casi a 100.000 trabajadores, donde hay que mejorar los salarios. Sí, viste que yo se lo preguntaba. Sin lugar a dudas. Él dice, no hay salario de 10.000 pesos, pero hay salarios de menos de 20.000. Por cierto. En un sector que tiene momentos del año de picos muy importantes. Y aquí los acuerdos tienen que involucrar a los empresarios. Si los empresarios incorporan ganancias importantes, no es admisible los salarios que aún permanecen en sectores de punta. Por supuesto de que hay que mejorar, pero este es un buen ejemplo de una política pública coherente, persistente. Lo dijo bien Liberov. Es un ministerio que relativamente joven, 30 años, surgió con la democracia. Es un ministerio que se ha consolidado en su densidad autónoma. Sí. No ocurrió, por ejemplo, con el Ministerio de Deportes, que se creó y luego dejó de existir. Sí. Y antes era tal cosa y turismo, tal cosa y turismo. Ahora tenemos un Ministerio de Turismo en manos de técnicos, de gente experta en el tema. Benjamín Liberov no descubrió el turismo en la acción de gobierno, ya tenía experiencia en la operativa turística en el sector privado. Pero al mismo tiempo es un hombre actualizado, es un hombre que viaja, es un hombre que además, y lo dijo en varias oportunidades,
desarrolla planes, está orientando capacitación, está de alguna manera recorriendo toda la cancha del turismo desde una visión integral, pero haciendo política. Insistió, esto es política, es una política de turismo. Y esto no empezó en el 2005, también lo dijo. Y viste que la gente, el consumidor también cambió. Quien elige un destino, y esto un poco lo aprendí en esta recorrida, de hablar incluso con turistas, de hablar con los operadores privados. La gente busca de todo un poco, busca playa, pero busca también que le digan podés ir a visitar el Estadio Centenario. Y ocurren una cantidad de hechos en el país, no solo en Montevideo, sino en todo el país, que ha sido apoyado por el Ministerio junto con la iniciativa de los privados, que se van generando distintos eventos que son muy interesantes y que uno mismo se da cuenta cuando sale al extranjero que también está interesante hacerlo. ¿Cómo vas a ir a Río de Janeiro y no vas a conocer el Maracaná? ¿Y cómo vas a venir a Montevideo y no vas a conocer el Estadio Centenario? Y qué bueno si hay una excursión que además te lleva a ver el Museo del Fútbol y también un partido. Es decir, bueno, no sé, como distintas cuestiones que están buenas para nutrir la oferta de playas que el país tiene, ¿no? El turismo está cimentado en una pregunta apasionante. ¿Qué significa viajar? Claro. Viajar es siempre una tensión de búsqueda. El viajero busca algo. Sí, sin duda. O está, no se viaja por nada, no, se viaja en búsqueda de algo. Sí, puede ser de comercio y mucho de ocio, entretenimiento, que cada vez tiene un lugar más importante, ¿no? Por supuesto. Y esa búsqueda está cambiando, cada vez va a variar mucho. Es decir, hoy decíamos, y muchos de los operadores decían, Uruguay tiene ciertos valores agregados, que tiene que seguir cambiando, pero por ejemplo, hay ciertas cosas que los uruguayos naturalizamos, que sin embargo son un bien cada vez más escaso. Totalmente. Y cosas que te dicen otros de uno mismo, que uno no lo ve. Por ejemplo, los extranjeros que encontré caminando por Ciudad Vieja, que hacen el tour caminando, esta joven argentina que dice, yo los veo así, tan descontraídos, y yo digo... El Uruguay tuvo un viejo idilio, hay una historia larga de idilio del Uruguay con los viajeros. Antes incluso de construirse como un país turístico, estaba ese vínculo especial con el viajero. Y allí los viajeros, muchas veces, en sus relatos, en sus crónicas, han dejado una visión del Uruguay que los uruguayos no tenemos y que nos impacta mucho. Sí. El tema no es solamente mantener eso, el tema es ir incorporando nuevas cosas, nuevos elementos de calidad. Está muy bien el Museo del Fútbol, es extraordinario. Yo conozco turistas que se han sentido impactados, porque un turista también está en búsqueda de relatos. Y vaya así en el Estadio Centenario, en ese templo laico, como dijo César Valle cuando puso la piedra fundamental, era presidente de la AUF, César Valle, el hijo de don Pepe. Este será un templo laico. Bueno, esta idea de templo laico y esta idea de los relatos que están allí referidos. Pero Liberós dijo otra cosa muy importante. Nosotros solemos reiterar una visión errónea, la industria sin chimeneas. No, Liberós fue muy claro. Un servicio de calidad, un servicio. A nosotros nos cuesta pensar en los servicios y los servicios son cada vez más relevantes en el trasiego de valores en el mundo. Hoy son objeto de negociaciones muy difíciles. El Uruguay, ya desde el siglo XIX, no se decía de esta manera, pero ha sido un país que en buena medida ha sido un país de servicios. Entonces hay que pensar al turismo no como una industria sin chimeneas, que es una noción equivocada que lleva al error, desde la categoría de un servicio en donde, obviamente, la oferta tiene que estar renovando permanentemente su calidad. Allí, obviamente, tenemos problemas de infraestructura, pero hay inversiones. Lo que se señalaba respecto, por ejemplo, a lo que significa el nuevo centro de convenciones en Punta del Este. Bueno, esa es una inversión relevante. Lo que significará en su momento
el Antel Arena. Lo que significan estos programas, este programa del litoral, este programa... Yo conozco, por ejemplo, investigadores que vienen al Uruguay, pero después se quedan. ¿Por qué? Porque quieren hacer turismo de pájaros. Y eso que a uno lo sorprende. Claro. Bueno, turismo de pájaros, sí. Hoy cada vez más hay esas como ramas de actividad, hay turismo ecológico, hay de muchas formas. Por sin eso, duda. El turismo, que es un núcleo que combina con el desarrollo, tiene la clave de siempre el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? ¿Cómo una sociedad se desarrolla? Agregando valor, agregando calidad, sobre todo de un país pequeño. La clave es la calidad y creo que aquí tenemos, más allá de banderías, esto no empezó en el 2005, pero se ha consolidado, tenemos una política pública que por suerte es una política pública bien asentada, bien afirmada, coherente, con mirada estratégica. Y sabes que si bien todos coinciden que hay que seguir profesionalizando, por supuesto, al sector, cuando hablas con los turistas, cuando hablas con la gente que trabaja con el turismo, te dice, todo el mundo también destaca la calidad de los uruguayos, eso de la calidad de la atención. No te entiende, pero trata de ayudarte de alguna manera. Bueno, eso es un plus también, ¿eh? Es un plus. Porque eso transmite de boca en boca. Obviamente, y es un plus vinculado con la creciente comprensión de los uruguayos todos respecto a lo que significa el turismo para el Uruguay. Gracias, Gerardo. La seguimos. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 21 horas. Les recordamos que este programa se repite todos los sábados 17:30. También nos pueden encontrar en la web del canal. Buenas noches, gracias por habernos acompañado.